tema de hoy, el Papa León XIV agradece el trabajo de los periodistas que cubrieron la muerte de Francisco y el cónclave. Elogió el coraje de la prensa que defiende la dignidad, la justicia y el derecho de la gente a estar informada para que puedan tomar decisiones libres. En Perú, desde los lugares de misión del Papa León XIV, cuando era obispo, les contamos sobre dos santos que influenciaron en su espiritualidad y apostolado. Migrantes venezolanos en Perú, refugiados en un albergue impulsado por el actual Papa, y los vicentinos agradecen su ayuda a la comunidad venezolana en los momentos más difíciles. Desde Roma, el prior general de los agustinos nos cuenta otros ángulos de la vida y personalidad del Papa León XIV, miembro de la orden religiosa. Directora de la Academia de Líderes Católicos opina que el Papa León XIV seguirá con el legado de inclusión y sinodalidad de Francisco. Hola Natalie, comenzamos el programa. Así es, Eddie, muy contentos de iniciar este programa con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de la Virgen de Fátima empezamos las noticias desde el Vaticano. El Papa León XIV salió por sorpresa de la Santa Sede este martes 13 de mayo para visitar la Curia General de los Agustinos en Roma, informa Vatican News. En esta sede el Papa celebró la Santa Misa de forma privada con sus hermanos agustinos y también almorzó con ellos, como hacía casi a diario cuando era cardenal. En esta misma casa, Monseñor Pregos ejerció su segundo mandato como prior general de la Orden de San Agustín entre los años 2007 y 2013. El lunes último, el pontífice tuvo un encuentro especial con más de 4.000 periodistas acreditados para informar sobre los acontecimientos de la Iglesia desde la muerte del Papa Francisco hasta el cónclave. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. El Papa León XIV ha iniciado su pontificado con una intensa y significativa agenda. Tras celebrar la misa con los cardenales en la Capilla Sixtina y presidir su primer Regina Coeli el domingo, el lunes protagonizó su primer gran encuentro con los periodistas congregados en Roma. Durante el acto, el Santo Padre agradeció el trabajo de quienes desde los medios de comunicación buscan la verdad. La Iglesia reconoce en estos testimonios, pienso en los que relatan la guerra, incluso a costa de su vida, el valor de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a estar informados, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. Aprovechando la ocasión, el Papa León expresó su gratitud a los comunicadores por su labor en este tiempo de gracia para la Iglesia y les animó también a no dejarse arrastrar por la cultura de la competencia. Debemos decir no a la guerra de las palabras, de las imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. En este contexto, alentó a los comunicadores a no caer en la mediocridad, subrayando que la comunicación y el periodismo no existen fuera ni del tiempo ni de la historia. El Papa abordó asimismo los avances tecnológicos y el inmenso potencial de la inteligencia artificial. Pienso en particular en la inteligencia artificial con su inmenso potencial que exige, sin embargo, responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas por el bien de todos. Al concluir su discurso, el Papa León XIV se acercó a los asistentes para saludar personalmente a los periodistas y al pasar por el pasillo central bendijo incluso al pequeño Lorenzo Ibáñez, hijo del fotógrafo Daniel de EWTN News. A pocos pasos del Vaticano también tuvimos la oportunidad de conversar con el padre Hugo Gabriel Sánchez, sacerdote peruano y amigo cercano del Papa León XIV, con quien trabajó en la diócesis de Chiclayo, en Perú. El padre Sánchez relató que la elección de su amigo como sucesor de San Pedro coincidió con un viaje que realizaba por Europa junto con su madre visitando diversos santuarios marianos. A pesar del ajetreo de los últimos días, el Papa León encontró un espacio en su apretada agenda para recibirlos en el Vaticano. Durante media hora conversó con ellos en un ambiente de profunda cercanía. El sacerdote destacó especialmente la capacidad de escucha del pontífice, así como su humildad y sencillez. Subrayó también que su sólida formación nunca fue un obstáculo para un trato cotidiano marcado por la cercanía y la naturalidad. Resaltó también su amor por el presbiterio, recordando que durante su tiempo en Perú,
El entonces obispo Prevost apostó decididamente por la formación y el acompañamiento de los sacerdotes jóvenes. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Con el ánimo de conocer más al nuevo pontífice, seguimos tras la ruta de los lugares de misión del Papa León XIV cuando fue obispo en Perú. Nuestro corresponsal Abel Camasca estuvo en Saña, una localidad en el norte. Allí encontró un aspecto espiritual poco conocido del actual Santo Padre. En medio de una iglesia destruida por el tiempo, el padre David Farfán, párroco de Saña, debe custodiar este importante mausoleo. Su misión la recibió de Monseñor Robert Prevost, hoy Papa León XIV. Esta zona tiene un profundo significado espiritual para el nuevo pontífice. El lugar está ubicado en la ciudad de Saña, a unos 47 kilómetros al sur de Chiclayo, y es la tumba del gran Santo Toribio de Mogrovejo. Para llegar a esta zona hay que pasar por una modesta capilla en honor a San Nicolás de Tolentino, considerado el primer santo de la Orden de San Agustín. En su recorrido por su diócesis, Monseñor Prevost, religioso agustino, solía entrar a este templo y rezar a solas por un motivo especial. Básicamente, aquí es donde ponía a prueba sus rodillas. ¿Por qué? Porque entraba aquí y hacía oración al santo que es patrono de su profesión perpetua, San Nicolás de Tolentino. San Nicolás de Tolentino es el patrón de los panaderos. Entonces, cada septiembre 10, que es la fiesta, su santidad bendecía canastas de pan y le daba a la gente aquí, porque era parte de lo que hacía en vida San Nicolás de Tolentino, ¿no? El párroco señala que cierto día el Papa vio en la carretera a dos niños que debían trasladarse a otra localidad para poder estudiar. Se compadeció de ellos y decidió impulsar un colegio. Esta obra educativa inició en 2017 y se le puso de nombre San Nicolás de Tolentino. Katia Plaza, directora del colegio, cuenta lo que hacía aquí el Papa actual. Generalmente a Monseñor lo veíamos 2 veces al año, en lo que es para la fiesta de Santo Toribio Mogrovejo y para lo que es la festividad de nuestro santo patrón, que es en el mes de septiembre, el 10 de septiembre. Él siempre nos celebraba misa con todos nuestros alumnados de inicial, primaria y secundaria. También compartía con nosotros, con todo el personal, nos acompañaba en lo que es el almuerzo institucional. El colegio tiene cerca de 300 estudiantes, entre primaria, secundaria e inicial. El pabellón de los más pequeños lleva justamente el nombre de Monseñor Robert Prevost. Él se alegró mucho porque él lo que busca es el beneficio y la tranquilidad de los niños. Ha pedido que nosotros sigamos creciendo y que cada una de las cosas que nosotros podamos tener, recaudar, sea siempre revertido en beneficio de los estudiantes. Santo Padre, desde Saña, Puerta del Cielo, lo queremos. ¡Viva el Papa! El nuevo Papa solía salir del colegio y caminar unos metros hacia esta histórica capilla. Luego de un largo trayecto he llegado hasta la ciudad donde falleció Santo Toribio de Mogrovejo. Hasta aquí venía el Papa a rezar ante la imagen del patrono del episcopado latinoamericano. Santo Toribio de Mogrovejo murió en 1606, exactamente donde hoy queda este altar. Fue arzobispo de Lima y pastor de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Se santificó recorriendo su diócesis y siendo cercano a la gente. Defendió los derechos de los más pobres. Así que el primer decreto desde Saña y llega a España es justamente condenando esta trata de personas, la marca de fuego que significaban las iniciales de quien compraba a un esclavo, quedaban impresas por el fuego, no en el cuerpo de la persona. Para el padre Farfán, Santo Toribio y el nuevo Papa tienen muchas características en común. En la sinodalidad. Sabemos perfectamente que Santo Toribio fue el hombre de los sínodos, no de los concilios, pues siguiendo el Espíritu Santo, empezado en Francisco
y ahora que lo está continuando en la primera presentación que ha hecho Papa León, ha dicho clarito, ¿no? León XIV, que es necesario que continuemos en ello. Pues lo hemos puesto en práctica porque hemos sido educados, formados en ese espíritu en la diócesis. Cuando Santo Toribio murió, su cuerpo fue llevado al templo de San Agustín. Se trata del primer convento agustino de Sudamérica, fundado en 1584. Curiosamente, lo único que se conserva de este recinto, convertido en ruinas, es esta imagen de San Nicolás de Tolentino, reubicada en el colegio que lleva su nombre. De acuerdo al alcalde de Saña, existen iniciativas para restaurar este templo agustino, según el deseo del Papa, cuando era obispo de Chiclayo. Justamente estamos coordinando con el área de cultura regional para que podamos conseguir algún apoyo y reconstruir estas joyas que tenemos en nuestro distrito. Y en realidad es muy hermoso. Acá también se mantiene como siempre la cultura en nuestro distrito. Y verdad, nosotros invitamos a todo el mundo para que conozcan nuestro pueblo. Saña era una ciudad próspera, fundada en 1563. Los españoles incluso la consideraron para ser la capital del Virreinato del Perú. Por ello la presencia de imponentes templos. Pero una terrible inundación en 1720 la afectó muchísimo. Poco a poco el templo de San Agustín quedó en este estado. Estamos en un ambiente del coro. Hacia la parte izquierda contamos con un atrio, con el altar. Debajo del altar es muy probable se han encontrado catacumbas o túneles usados durante el siglo XVI y la iglesia ha sido construida en forma de una cruz latina. Santo Toribio fue enterrado en la iglesia matriz del pueblo, hoy convertida en escombros. Tiempo después vino su hermana y se llevó sus restos, que hoy se conservan en el Palacio Arzobispal de Lima. Lo único que hay en Saña es una parte de la tibia de Santo Toribio. En la capilla del despacho parroquial, los fieles la pueden apreciar. Santo Toribio solía decir que no es nuestro el tiempo es de Dios. Fue canonizado en 1726. Casi 300 años después, desde esta tierra ensantada, como decía el Papa Francisco, salió el Papa León XIV, primer pontífice agustino, devoto de Santo Toribio de Mogrovejo y de San Nicolás de Tolentino. En su labor como obispo en Perú, el hoy Papa León XIV también tuvo especial interés por ayudar a los migrantes. Nuestro corresponsal en Venezuela, Andrés Enríquez, nos informa. Según la Organización de las Naciones Unidas, Perú ha acogido alrededor de 1,5 millones de migrantes venezolanos que en los últimos años se han visto obligados a abandonar su país por la violencia y las políticas económicas de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tras conocerse la elección del nuevo Papa León XIV, la comunidad venezolana en Chiclayo se alegró sobremanera, al igual que sus hermanos peruanos. La figura y el legado de Monseñor Robert Prevost, ahora León XIV, es recordada por los venezolanos que en su momento encontraron refugio en este albergue para migrantes en Chiclayo, llevado por el nuevo Vicario de Cristo y por la Orden de San Vicente de Paúl. Vino a finales de 2022, él estuvo aquí junto a otros padres también. Ese día incluso él conversó con nosotros. Yo nunca me imaginé de que él fuera a ser el futuro padre. Monseñor Prevost abogó siempre por la protección de los migrantes. Al inaugurar el refugio en 2019, el entonces obispo de Chiclayo lo catalogó como un proyecto muy importante porque ofrece un lugar donde acoger a personas muy necesitadas para que vuelvan a sentir esperanza. Y añadió que ofrecer esa ayuda permitía vivir el espíritu del Evangelio. Betania Rodríguez, una inmigrante venezolana en Chiclayo, recordó conmovida la cercanía de Monseñor Prevost y la ayuda que le brindó a los migrantes, especialmente en los momentos más difíciles. Le doy muchas gracias porque apoyo mucho. Que no nos olvide que nosotros siempre lo llevamos aquí. Siempre.
y que es eternamente agradecido por todo el apoyo que nos brindó, desde obtener nuestra carnet de extranjería hasta obtener una vivienda donde pudiéramos tener esa esperanza de que de tener un techo seguro para nuestros hijos, y que continúe con su legado, que siempre acá va a tener, en Chiclayo siempre va a tener el apoyo de los voluntarios, de los migrantes, cuando él traiga sus ideas bonitas para cada uno de los migrantes. Desde el pasado jueves, la comunidad venezolana en Chiclayo y en todo el Perú recuerda agradecida a un pastor que reconocen como suyo y que dio todo por atenderles cuando más lo necesitaban. Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y sobre las devociones del Santo Padre y sus pasatiempos, nos cuenta Fray Alejandro Moral, prior general de la Orden de San Agustín. EWTN Noticias lo entrevistó en Roma. ¿Le ayudó? ¿De qué forma la madre del Papa lo ayudó en su vida espiritual? Desde muy pequeñito, yo no conozco mucho eso, pero he visto alguna cosa y hemos hablado algo poquito. Pero desde muy pequeñito pues le llevaba a la iglesia, a la catedral, le ha llevado alguna vez, incluso ha aparecido alguna foto, me parece, de la catedral, de estar visitándolo. Y desde muy pequeñito pues le inculcó el tema de la fe. Y yo creo que después el hecho de quedarse sin madre, todo ese sentimiento, también le ayudó a él. ¿Y cómo era su devoción a Santa Mónica? El hecho de rezar el otro día a la Virgen, pues también esa devoción mariana la tiene, ciertamente. Y eso es un regalo de la orden a través del... Porque dicen, es un regalo del postulador, es un regalo de la orden. Bueno, pues sí, lo lleva y tiene esa devoción de nuestros santos y de Santa Mónica, de Santa Rita, ¿no? Porque Santa Rita también como madre que perdió a sus hijos, perdió a su marido, y también pues es una persona importante para las familias, Santa Rita. Vimos al Papa rezando a la Virgen del Buen Consejo. ¿Será la nueva Populi Romani? De la Virgen, yo le saqué alguna foto cuando estuve allí. La Virgen del Buen Consejo es una de nuestras devociones mayores que tenemos, porque fue a la iglesia que tenemos en Llenazano, se puso una capilla, León XIII abrió esa capilla, porque León XIII fue el mayor mecenas, si queremos, de la orden, el que más nos ayudó, hizo muchos beatos. De ahí él mismo dijo ayer, cuando nos hablaba, tomé el nombre por la cercanía a la orden y porque la Rerum Novarum pues significa mucho, lógicamente, este cambio social que había en ese momento. Y entonces él fue allí, cuando fue elegido prior general, fue allí a rezar. Y ahora cuando ha sido elegido Papa, pues ha ido aquí a rezarle a la Virgen. Y para nosotros los agustinos, pues nuestra Madre del Buen Consejo y la Virgen de la Consolación del mes de septiembre son las dos madres. ¿Qué hobbies tiene el Papa? Sí, la música le gusta, lógicamente. Deporte lo ha hecho, como él dice, hombre, es que hay que hacer un poco de deporte porque el domingo pasado, hace una semana, estuvo jugando aquí arriba en el campo de tenis con su secretario y me dijo luego, dice, me ha hecho mucho bien, me ha venido muy bien. Porque luego se iban al cónclave ya esta otra semana y dice, me ha hecho mucho bien. Y le gusta eso, él le gustaba pasear, visitar. Él se agarra, incluso yo siendo prior general, me ha pedido, bueno, yo siempre cuando venía aquí le decía, Roberto, aquí tienes el coche del general, ¿eh? Y él estaba muy contento porque dice, me lo puedo llevar, digo, si quieres te lo llevas todo el mes, no te preocupes, a mí no me gusta. Y bueno, y si tengo que agarro otro coche de casa, ¿no? Y le gustaba, se ha ido desde aquí en coche hasta Holanda para un capítulo, a Eindhoven, que tenía una comunidad donde se celebraba el capítulo, se ha ido desde aquí conduciendo. ¿Y qué le dijo el Papa? ¿Cómo se siente? Bueno, no me lo dijo a mí, eso se lo ha dicho a otro compañero. Todavía está, pues claro, al principio, aparte de viendo cómo se tienen que organizar las cosas y cómo funciona, pues asimilando un poco lo que significa, ¿no? Porque aunque él esperaba algo de eso también, no es que él fuese el que más lo esperaba seguramente, pero sabíamos que podía ser. Pero otra cosa es luego ya cuando te han elegido, ¿no? Hacemos una pausa y al volver, un joven soldado estadounidense israelí es liberado por los terroristas de Hamas, mientras el presidente Donald Trump inicia una gira por Medio Oriente. Además, con el Santo Rosario Internacional y la procesión de velas, hoy recordamos la primera aparición de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos en Cova de Iría, Portugal. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Estamos en conexión desde Nueva York con Lara Berzano, directora ejecutiva de la Academia de Líderes Católicos, para hablar más sobre cómo vive en este momento histórico en la Iglesia con la elección del Papa León XIV y lo que se espera de su pontificado a la luz del legado de Francisco. Estimada Lara Berzano, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy aquí. Gracias. En su opinión, ¿qué desafíos enfrentará el Papa León XIV para continuar o renovar el enfoque de Francisco, especialmente en los temas sociales y de justicia? Definitivamente, el Papa Francisco ha dejado un legado profundo de desarrollo, de inclusión, de hermandad y de sinodalidad. Creo que León XIV fue una sorpresa y al mismo tiempo una bendición. Es como esa venida, ese derroche de energía y de amor del Espíritu Santo que nos dice todo lo que hizo Francisco, hay que continuarlo. Los desafíos en el mundo son enormes. Sabemos que hay falta de inclusión, falta de amor, guerras, conflictos sociales, conflictos del planeta Tierra, del cual tanto habló Francisco. Los desafíos para nuestro nuevo Papa León XIV son enormes y son la continuidad de un trabajo de mucha hermandad y de mucho cariño que inició Francisco. Sin lugar a dudas sabrá rodearse de gente que con el mismo cariño que apoyó a Francisco, lo apoyará a él en este gran trabajo por delante. Precisamente el Papa Francisco impulsó también un liderazgo de cercanía, de humildad, de acción social. ¿Cómo cree que este estilo ha influido también en la percepción del papado en el siglo XXI? El magisterio del Papa Francisco tocaba corazones, un poco lo que tú decías. El desafío de este siglo es seguir convenciéndonos a los católicos, a los laicos, a todo el mundo que solamente podemos seguir adelante a través de la inclusión, del amor, de la comprensión, de la sinodalidad y del trabajo por el otro. Realmente creo que el Papa León XIV además conocía como nadie posiblemente a Francisco. Venía de trabajar en situaciones de marginalidad, como él lo ha dicho desde un primer día, muchísimos años en zonas muy vulnerables del Perú. El Papa Francisco en zonas muy vulnerables de la Argentina, en Buenos Aires. Venía de trabajar y de conocer realidades en las cuales tender una mano era muy necesario, al igual que el Papa Francisco. Es decir, venían de contextos de entender que solamente a través de la hermandad y de la unión podemos salir adelante. Lo que yo creo es que León XIV va a continuar en esos pasos, nos va a seguir tendiendo una mano a los católicos, a los laicos, al mundo entero, va a seguir conversando interreligiosamente, que es, un desafío y un interés importante de toda la humanidad, y va a seguir llamando la atención sobre los temas que importan. Lara, y teniendo al Papa León XIV en la cabeza, ¿cuál es el papel que debemos jugar los católicos en la construcción de la Iglesia? Y ahora me encuentro en Estados Unidos esta semana trabajando y aquí hay mucha alegría. Todo país que tiene como ese cariño por el catolicismo y además tiene el privilegio, el beneficio, el honor de tener un ciudadano propio como líder de la Iglesia, como sucesor de Pedro, tiene ese orgullo. Estoy sintiendo eso aquí y eso a mí me pone muy contenta. Como católicos debemos hacer muchas cosas, que no es nuevo. Debemos, con nuestra actitud y nuestro trabajo, con nuestras manos, con nuestra mente, nuestro corazón, evangelizar todos los días. ¿Y qué es eso? Simplemente, aunque sea bastante fácil de decir, es difícil de hacer, contar que nosotros llevamos esa alegría de Jesucristo en el corazón. Eso es evangelizar, eso es hacer el bien, eso es acercarnos al primer ministerio que tenemos los católicos, que es nuestra familia. Sonó como una pregunta, pero bueno, fui muchos años catequista, me disculpan ese tema. Es estar acompañando y estar presente en los momentos en que los necesitan los más cercanos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra comunidad. Si nosotros como católicos volvemos a hacer esas cosas tan sencillas de acompañar, evangelizar, educar y tender y ser siempre reconocidos como una mano amiga, realmente le vamos a poder hacer un gran bien, no solo a nuestro querido Papa León XIV, sino a la humanidad también. Es lo que intentamos hacer desde la academia. Desde la Academia Internacional de Líderes Católicos tratamos de y educamos e incentivamos y trabajamos para que cada día podamos lograr un liderazgo muy ético, muy abocado al ser humano, muy abocado a las necesidades de nuestro planeta, en función de qué tipo de líderes necesitamos, incentivando y trabajando y estando adelante de todas las instituciones en las cuales trabajamos.
Así es, y definitivamente hay mucha esperanza en ese pontificado del Papa León XIV. Lara Berzano, muchas gracias por la entrevista. Un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias. Ahora veamos el momento en que Ethan Alexander, un soldado estadounidense israelí de 21 años, rehén en Gaza durante más de año y medio, se reúne con su familia tras ser liberado el lunes último por Hamas. Alexander es el último rehén estadounidense con vida en Gaza, según la prensa internacional. Nacido en Nueva York, Ethan Alexander se mudó a Israel en 2022 después de terminar la secundaria y se alistó en el ejército. Alexander tenía 19 años cuando fue tomado cautivo en su base militar al sur de Israel durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Su liberación es la primera desde que Israel rompió el alto al fuego de 8 semanas con Hamas en marzo. El grupo terrorista dijo que la liberación del joven es un gesto de buena voluntad hacia el gobierno del presidente Donald Trump, mediador en un esperado cese al fuego con Israel, según Associated Press. Y un día como hoy, 13 de mayo, cuando la iglesia se encontraba celebrando a la Virgen de Fátima en 1981, el Papa San Juan Pablo II salvó de morir al ser herido gravemente de bala por los disparos del turco Mehmet Ali Akka. El Santo Padre adjudicó este milagro a la Virgen de Fátima. Nos despedimos viendo imágenes del Santo Rosario y la procesión de las velas por Nuestra Señora de Fátima en su santuario en Portugal. Hasta pronto.